Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el horario en el que nos vean o escuchen. Estoy muy emocionada porque el día de hoy tenemos a Susi, o bueno, Susi nos tiene en su consultorio, si ven, cambiamos de locación. Muchísimas gracias, Susi, estoy muy emocionada por la entrevista de hoy. No, pues gracias a ti, Monse, por la oportunidad y por pensar en mí para compartir este tema. Súper, mira, voy a presentarte tal cual, así como me pasaste, porque me encantó cómo lo hiciste, ¿no? Susi, yo la conozco por medio de un grupo de mamás, ¿no? Sí, sí, sí. que es Vida Materna, y ella me ayudó para mi dieta. ¿Se acuerdan que en el primer episodio les conté que mi hija tuvo, desgraciadamente, o bueno, vamos a tomarlo como aprendizaje, ¿no? Ajá, sí. Alergia a la proteína de leche de vaca, para mi banco de leche y ahora para aprender a darle de comer bien a la bebé, ¿no? Entonces ya se volvió la nutrióloga de cabecera de Meli, ¿no? Entonces, me encuentro de hecho por eso muy emocionada, ¿no? Susi es licenciada en nutrición y maestra en investigación clínica por la Universidad de Guanajuato. Diplomada en nutrición materno-infantil por el Centro de Investigación y Educación en Nutrición de Colombia. Diplomada en selectividad alimenticia por el Instituto de Integración Sensorial, México. Asesora de lactancia por la Asociación Pro Lactancia Materna y mamá de Sofía de 8 años y de Pablo Julián de 1 mes y medio. Sí. ¿Ya casi 2? Ya casi dos. Sí, ya, ¿verdad? ya casi Casi dos. 2. Sí, 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 ya casi. Susi, ahora sí que si me faltó algo es momento. Me encantó cuando me dijiste que estabas en un trabajo. Si quieres, cuéntame Sí, de sí, eso. sí. Sí, cuando hablando pues de este tema de las mamás que trabajamos y lo que tenemos que hacer y mover y reorganizar, cuando pues tienes ya como una estabilidad profesional y cuando llegan los hijos, todo lo que eso implica, ¿no? Al menos la forma en la que yo lo viví con mi primera hija, yo tenía el trabajo de mis sueños, ¿no? O sea, yo estaba fascinada, era un trabajo donde efectivamente yo llegaba y yo no sé, yo entendí esa frase de cuando haces lo que te apasiona no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Yo decía, o sea, yo en este trabajo no tengo que trabajar, o sea, yo llegaba, lo disfrutaba muchísimo, trabajaba en Guanajuato. Era un trabajo en el que diseñábamos estrategias que tenían que ver con alimentación y salud para escuelas públicas. Entonces era toda la parte de planear, de organizar, gestionar y me encantaba ese trabajo que hacía. Pero nace Sofi y la verdad es que se me hacía, híjole, eterno. Yo regresé a trabajar cuando Sofi tenía 3 meses y se me hacía eterno el día porque tenía que salir de la casa a 7 de la mañana, Wow. regresaba a León y en lo que iba por ella, o sea, todo el trayecto de llegando a León, trasladarme por ella, o sea, yo la veía prácticamente para dormir y ya, ¿no? Y ya. Y estaba muy chiquita ella, entonces yo pues daba el pecho, teníamos lactancia materna y pues bueno, era hacerme las extracciones, buscar un lugar. Ahí en la oficina no había lactarios, no había nada, entonces era pues donde tú puedas. Entonces había una bodeguita, yo entraba a esa bodeguita a hacerme las extracciones, preparar desde un día antes. La cuidaba mi mamá, entonces era preparar desde un día antes yo lo que me iba a llevar al trabajo, lo que ella se iba a quedar, y pues no aguanté mucho tiempo, busqué un cambio en León y cuando yo me regreso a León era igual parte de Secretaría de Educación, pero no tenía nada que ver con lo que yo hacía antes. Yo era un apoyo administrativo. Entonces, pues hacía mi trabajo, pero no era este gusto así Sí, no lo de, disfrutabas. no No. era de yo me veo de aquí a que muera en este trabajo, no, definitivamente no. Y eso pues me hizo, o sea, gracias también a el vivir mi maternidad con Sofi, pues empezar a buscar cosas que a lo mejor de profesión yo sabía, pero en la parte ya aterrizada de mamá no lo podía poner en práctica, como por ejemplo la alimentación de mi hija, ¿no? O sea, que en teoría yo sabía de la alimentación complementaria, pero en la práctica me sentía como muy desprotegida,
sea, como que sabía la teoría, pero a la hora de aplicarla en mi hija, pues te das cuenta que la teoría a veces dista un poco de la realidad. Y entonces fue cuando empecé como a especializarme como en esas áreas, en el área de, o sea, siguiendo pues el tema de nutrición, pero poderme como enfocar en tomar cursos, diplomados que tuvieran que ver con nutrición infantil. Mi hija atravesó por un periodo de selectividad alimentaria y eso me motivó también a seguirme preparando en esa área, más lo que iba pues aprendiendo de mis pacientes. Y hoy te puedo decir que otra vez tengo ese trabajo que amo. O sea, cuando yo estoy en la consulta con mis pacientes, yo no estoy pensando o sea, no pienso en otra cosa, no pienso en a qué hora me voy a ir. O sea, es como, a veces me extiendo, de hecho, de más en las consultas porque me apasiono y me gusta. Y me gusta dar y que se vayan con tanta información. Y la verdad es algo que también he hecho y que he procurado, es que mis pacientes puedan tener como ese acercamiento de en el momento que tengan alguna duda, alguna pregunta, saben que me pueden escribir, no es necesario que nos veamos como en una siguiente consulta, ¿no? Es algo que a mí me hubiera gustado tener, ¿no? O sea, en combinar esta parte profesional, pero también como este otro acompañamiento de cosas a veces tan simples como, ¿cómo sé que el chayote ya está cocido, ¿no? O sea, hay mamás que dicen, es que ¿cómo sé que ya se lo puedo dar, ¿no? Entonces, sí. O no se me ocurre alguna receta, o de qué otra forma se lo puedo ofrecer. Y me gusta pues como acompañarlas en el día a día. Y otra vez tengo ese trabajo que he disfrutado mucho, pero pues sí me costó tiempo, sí, ¿no? Tiempo. Claro. Súper. Me voy a regresar 2 puntos y le vamos a ir dando doble clic. Antes, Susi, cuando era niña, adolescente, ¿soñaba en casarse, tener hijos? Sí, pensaba en casarme y tener hijos. En mi familia de origen somos cuatro hijos, entonces yo pensaba, yo también quiero tener 4 hijos, ¿no? Wow. No, después del primero dije, ¿por qué la gente se anima a tener 2 hijos? O sea, ¿en qué momento se te ocurre tener un segundo, no? Con el primero, porque sí fue muy complicado, muy complicado el posparto con mi primera hija. Con Pablo Julián, que va a cumplir ya 2 meses, ha sido súper diferente, o sea, es abismal la forma en la que yo lo he vivido. ¿Por qué sientes que es diferente? Mira, cuando iba a nacer Sofi, yo me preparé para mi embarazo y mi posparto, buscando la cuna, buscando los pañales, las toallitas, dónde van a nacer, qué carriola, portabebé, etcétera. O sea, cuando nace te das cuenta que la cuna nunca la usé. La carriola, el portabebé era lo de menos porque quería estar en brazos, ¿no? Obviamente. Entonces, la forma en la que me preparé para mi primer embarazo fue como muy superficial. Sin conocer cómo era efectivamente el desarrollo de un bebé, ¿no? O sea, qué es lo real. Luego estas frases de, duerme como bebé, ¿no? O sea, te hacen pensar que los bebés duermen, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que yo decía, bueno, es que yo daba clases también. Entonces yo decía, bueno, mientras Sofi duerma, yo voy a preparar mis clases, voy a calificar, preparo exámenes. Pues no, o sea, la realidad es que no podía porque Sofi dormía en los brazos. Si no la tenía yo cargada, pues me daba 20 minutos nada más de libertad y era otra vez, ¿no? Antes de que naciera Sofi, me acuerdo que yo me gustaba mucho usar tacones, entonces en el embarazo los dejé de usar y yo estaba esperando que pues ya mi hija naciera para volver a usarlos. Pues no puedes porque traes a un bebé, traes una pañalera, subes, bajas carriola. Entonces siento que sufrí una depresión posparto de años, o sea, años esperando que regresara esa Susi que era como más independiente, que usaba los tacones, que podía, me acuerdo, o sea, me gustaba usar collares, pulseras. Ya después no, porque Sofi se atoraba, los agarraba, ¿no? Yo me atoraba. Entonces, como que esta parte me costaba mucho trabajo. A lo mejor eran cosas muy banales, ¿no? Un collar,
Pero eras tú. Pero era yo, entonces era de cómo, y mis aretes largos, entonces ya tampoco, ¿no? Entonces me tardé mucho tiempo en darle la bienvenida a la nueva Susi, ¿no? O sea, la Susi que era mamá también, que era profesionista, que era esposa, o sea, me costó trabajo, trabajarlo en terapia, trabajarlo con mi esposo, con mi hija, o sea, en muchas áreas que te van como abriendo esos foquitos de cosas que ni siquiera sabes que traes, ¿no? O sea, cosas de tu propia historia y de tu propia crianza. Sí, claro. Acabas de decir algo muy importante, ¿no? Que no sabes si vienes arrastrando de tu propia crianza y que muchas veces actuamos, porque sí, no hay un manual, ¿no? Sí. Y como dices, tal vez recibiste o intentabas recibir de la mejor manera que tú creías en ese momento y que en cierta forma la sociedad nos dice que así es, ¿no? Sí. O no sé cómo pasó, pero por ejemplo en mi caso, yo creo que mi mamá decía, no, esta niña nunca se vio casada, hay que ayudarla. Y me empezaba a decir cosas, pero siento que, como dices, ¿no? Ahora ya la generación cambió y estamos más conscientes también de una crianza respetuosa, ¿no? Entonces, y aparte, independientemente de esto, de que si quiere el bebé o no estar en la cuna, ¿no? Entonces, en efecto, no sé también si pasaste por esta situación en la que, bueno, es que me dicen que es así, pero yo no lo siento de esta forma, entonces, ¿qué hago? No sé si pasó por tu cabeza también estos protocolos sociales de decir, híjole, soy mala mamá pensando que extraño trabajo. No sé si pasó por tu cabeza esta situación o el hecho de, híjole, sí, estoy con la bebé y que te empezaras como a desesperar de decir, pero tengo este pendiente que lo tengo que hacer y no comenzabas como a disfrutar esa maternidad con tu niña. No sé si te llegó a pasar esta situación. Sí, totalmente. Me acuerdo incluso que antes de que naciera yo les preguntaba a quienes eran mamás y trabajaban, oye, ¿me recomiendas tú seguir trabajando, no trabajar? ¿Tú cómo le hiciste? Y me acuerdo que alguien me dijo, mira, si tienes la oportunidad de no trabajar, no trabajes, ¿no? Entonces, como que eso se me quedó como de la oportunidad, o sea, como de quiénes tienen la oportunidad, ¿no? O sea, y por ejemplo, esos 3 meses que yo estuve con Sofi de posparto, donde yo no estuve trabajando, también ser mamá 24/7 era cansado, ¿no? O sea, era cansado y era cansado ir y trabajar y luego regresar también y seguir con temas de crianza y con la culpa, ¿no? Del estoy dejando, valdrá la pena, ¿no? O sea, sí, y muchas vocecitas, ¿no? Que empiezas a escuchar de, es que así no deberías de hacerlo, es que, me acuerdo, mi mamá cuidaba a Sofi, pero pues también llega un momento en el que pues, o sea, un niño demanda tiempo y energía y demás. Y como pues parte de irte involucrando en la crianza de tu hijo es ir dando instrucciones, ¿no? De qué te gustaría que se hiciera, cómo te gustaría que se hiciera, que si le den, que no le den, etcétera. Entonces como que había cosas que yo quería controlar más, ¿no? Y yo decía, no, es que estando en este ambiente yo no lo puedo controlar porque ya mi mamá hace mucho en cuidarla y como para exigirle que lo haga así, así y así. Entonces, yo metí a Sofía a una guardería cuando Sofía tenía 10 meses. Y los comentarios que yo llegué a escuchar así en la familia era de, pobrecita niña, porque va a crecer sin sus papás, ¿no? Porque va a una guardería. Y me acuerdo que en mi familia mi papá era el que estaba más en contra de que Sofía entrara a una guardería. Me mandaba noticias así de, mira qué peligroso es. Y una noticia de hacía años, muere niño en guardería, ¿no? O sea, sí, cuando yo andaba... Sí. Y cuando yo andaba buscando guardería, ¿no? Entonces yo decía, ay, no. O sea, no me daba miedo, pero sí era como, no lo hagas. Pero yo decía, pero es que también quiero trabajar y quiero disfrutar y no quiero... llegar y ¿por qué no se hizo esto? Y cuando pagas, ¿no? O sea, pues tienes más derecho a exigir, ¿no? Claro. Y está en un ambiente donde pues también, pues
tienen como sus, su estructura, tienen sus rutinas, convive con otros niños. Claro, eso también tenía un costo, y el costo era que se enfermara cada 3 semanas. Yo cada 3 semanas estaba con el pediatra porque se enfermaba, ¿no? Wow. Pero bueno, tomo anticuerpos, ¿Sí? nos relajamos todos, y en ese momento para mí era lo mejor, o sea, lo que tenía que hacer, ¿no? Con Pablo Julián, pues ya es muy diferente, porque yo ya trabajo de forma independiente en la consulta, entonces eso me ayuda a poder organizar mis horarios, mis tiempos, que también me ha costado trabajo porque pues tengo que negar como consultas, porque nada más tengo días y horarios específicos en los que me pueden ayudar en cuidarlo. Y yo no quiero ahorita, porque me parece que está muy chiquito, meterlo a una guardería, ¿no? O sea, está casi 2 meses, claro. Entonces lo quiero disfrutar también. Y también mi día a día es más llevadero. Precisamente la forma en la que me preparé para este embarazo fue súper diferente. O sea, en este embarazo tomé un curso psicoprofiláctico, fui a clases de yoga prenatal, hacía natación, salí a caminar, hacía meditaciones para el parto, tomé un curso, bueno, estoy tomando todavía un curso de sueño infantil. Wow. O sea, todo eso que yo le llegué a batallar, o sea, ha sido súper diferente, y ahora sé que todas estas decisiones son momentáneas. O sea, el restringir ahorita los horarios de mis consultas y los días no va a ser por siempre. Claro. ¿No? O sea, y también saber que no soy indispensable, ¿no? O sea, como, pues si no es posible brindar alguna atención, pues bueno, o sea, sé que encontrarán algún otro profesional que pudiera apoyar, ¿no? Ay, por cierto, ahí viene. ¿Listo? Esto de mamás que trabajamos. Sí. Eso está magnífico. Precioso. Si quieres seguirlo grabando, está magnífico. Hola, precioso. Tenemos a un auditorio especial, ¿no? Por eso me emocionó mucho la entrevista de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, mi amor? El sonidito de ¿Qué pasó? No, pues está con su mamá y huele la leche. Sí, ya sé. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Propio. Ay, estamos muy emocionados, tenemos una visita muy especial. Porque es el break de mamá, ¿no? Es el break de mamá. En este sentido, ahorita comentaste algo que me impactó muchísimo y que inclusive yo lo viví en ti con el momento de que te contacto y digo, ay, no sabía que estaba embarazada, y me dijiste, sí, pero nada más tengo estos horarios. Y bueno, no sé si sea porque también soy mamá y comprendes, ¿no? No hay esa apatía de, ay, no, o sea, comprendes y dices, sí, claro, antes, wow, te estás integrando muy rápido, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo decides integrarte como tan rápido, Susi? O sea, bueno, no sé, yo digo, híjole, tiene un mes y ya se va a integrar como muy rápido. Obviamente no es la semana laboral, ¿no? Creo que tienes como 2 días y ciertos horarios, ¿no? Sí. ¿Cómo los decides? Al ser una lactancia, pues que no tiene horario. Sí, ¿no? sí. Sí, fíjate que yo cuando estaba empezando bueno, que ya se estaba acercando el momento del nacimiento, que estaba planeando cómo le voy a hacer, me preguntaban mis pacientes, oye, ¿y cuándo regresas? O sea, ¿cuándo nuestra cita de seguimiento? Y yo les decía, no sé, es que no sé. Y yo decía, pues a lo mejor después de que nazca 1 mes o 2 meses, no sé. Con Sofi yo vi la luz del mundo a los 3 meses, ¿no? O sea, yo me la pasé maternando así de no, que no le dé el aire, que no hay que salir, no porque es invierno y no por muchas cosas. Entonces Sofi nació en octubre y por ahí de diciembre, enero, yo apenas estaba empezando a animarme a salir. Salía para lo indispensable, consultas médicas, vacunas y ya, ¿no? Y con Pablo Julián,
él nació un domingo y el sábado había junta en la escuela de Sofi. Wow. Y yo fui a la junta. Yo no iba a ir a esa junta porque decía, ¿cómo voy a ir a esa junta? ¿No? Ya había quedado con alguna mamá de, oye, pues me avisas que se trató, era la junta de inicio de ciclo y bueno. Pero me sentía muy bien y yo decía, ¿será prudente salir? Y le preguntaba así a amigas, oye, ¿tú saldrías? Es que yo me siento bien y yo sí quisiera ir, pero ¿qué tal si me estoy adelantando y que no sea conveniente? Y mamá me decía, no, ¿cómo vas a ir? Y yo decía, pero es que me siento bien. Le preguntaba a mi esposo, ¿tú qué harías? Me dijo, Esas pues, vocecitas otra vez, ¿verdad? sí, me decía, pues si tú te sientes bien, ve. Y yo, es que yo me siento increíble y me sentía muy conectada con Pablo Julián. Entonces yo decía, le doy de comer, alcanzo a trasladarme y allá otra vez me lo pego si tiene hambre, ¿no? Y así le hice, nos fue súper bien, fue nuestra primera salida juntos. Bueno, mi hija, Sofi, Pablo Julián y yo. Me fue muy bien. En alguna ocasión me animé a ir a comprar pañales, los tres también, fue un caos. Dije, jamás vuelvo a salir yo sola, porque pues ya al ser un bebé pues no está programado, ¿no? O sea, no es una máquina que programas. Entonces yo hice todos mis pasos, le di de comer, le cambié el pañal, fuimos a hacer la compra de los pañales, que no eran urgentes, pero yo como que decía, sí puedo. Entonces, bueno, fue un caos, y dije, no, o sea, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Entonces, ahorita, si no hay necesidad, o sea, no es urgente, no salgo, o sea, como ir yo sola de compras, voy acompañada, pero sí voy a recoger a mi hija a la escuela, por ejemplo. Entonces, me programo en atenderlo a él, voy por ella, a veces llora en el camino, a veces va súper tranquilo, pero también he aprendido como a saber que están cubiertas esas necesidades por lo menos básicas. A lo mejor lo que quiere es que lo cargue, que también es una necesidad básica, pero en ese momento no lo puedo hacer y ya, ¿no? O sea, nos bajamos del carro, lo arrullo un poquito y otra vez vamos de regreso a la casa, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, salí muy pronto. Y eso me llevó pues a pensar en si puedo dar consulta ya, o sea, si estoy en condiciones, ¿no? De hecho, yo creo que tenía 2, 3 semanas que había nacido y atendí a alguien en línea, ¿no? Wow. A una mamá que ya veía desde hace tiempo y bueno, por la situación le dije, mira, pues en línea lo podríamos trabajar, sí, está bien, perfecto. Entonces le dejé lechita a mi bebé y mi esposo se la dio. Y dije, ay, mira, o sea, estuvo padre 1 hora desde mi casa, ¿no? Y esas cositas a las que me enfrenté fueron las que fueron como mi voz de sí, sí puedes, ¿no? Entonces yo decía, bueno, 1 hora en la mañana, porque luego también los pechos, ¿no? O sea, claro, exigen que ya se vacíen, ¿no? Y algunos días en la tarde, y los cuida, ahora los dos los cuida mi mamá, entonces ya tengo mi banquito de leche y pues de ahí le voy dejando, ¿no? Ay, qué padre. Sí, y son los momentos o los horarios en los que hay quien pueda apoyarme y 2, en los que también se ajustan a los horarios de mi otra hija, ¿no? Por sus clases extraescolares también. Claro, ¿no? La otra vez escuchaba que decían que el hermano, inclusive hasta hay un libro, ¿no? Del segundo, porque al primero, pues lo tuvo todo, por así decirlo, toda la atención, sí, ¿no? Y el segundo, desde el día 1, le toca compartir, ¿no? Y a eso voy. Desde el día, sí, lo acabas de decir, sí, mágicamente, ¿no? Nos tenemos también que acoplar al horario de Sofi, sí, ¿no? O sea, sí, también entra en una dinámica en donde acoplarte, bebé, sí, ¿no? Ya llegaste a esta manada, sí, a complementarlos, sí, y acoplarse, ¿verdad? Qué bonito. Quisiera dar aquí un doble clic. A ver, tenemos, o bueno, tienes a Sofi, sí, o sea, te casas, tienes a Sofi, dices que estuviste en el trabajo de tus sueños. No platicamos, pero cuéntame brevemente por qué lo dejaste y cómo te diste cuenta que había una depresión y cómo saliste. O sea, porque me gustaría escucharte para quien esté en ese proceso,
pueda conectarse contigo y decidir si se puede, ¿no? Sí, mira, lo dejé porque me pesaba mucho no ver a Sophie. O sea, después de estar 24/7 con ella 3 meses, el verla pues ya hasta las 5 de la tarde, 5:30, porque era llegar a León, ir por los carros porque nos íbamos en grupo y de ahí trasladarme, o sea, se hacían las 5 de la tarde, 5:30, y era llegar, lavar los recipientes donde me había estado extrayendo leche, el extractor, esterilizar, lavar que los pañaleros si se mancharon, lo que sea, ¿no? Entonces para mí era muy cansado mentalmente eso, muy cansado, y no, o sea, no era, emocionalmente para mí no era sostenible. Entonces por eso es que decidí buscar algo, no importaba de que fuera, pero estar en León, donde yo no tardara más de 30 minutos en trasladarme del trabajo a la casa. Y esa fue la razón por la que Para lo quien no cambié. nos ve en León, Guanajuato, nosotros estamos en León, Guanajuato y Guanajuato capital, estamos sin tráfico, ay, pues ya es muy variable, Ya es en muy 45 minutos, Sí. ¿no? Ya con tráfico sí te puedes aventar hora y media, ¿no? Hasta hora y Por media, eso lo sí, sí, sí. mencionan, ¿no? Entonces, Sí, yo tenía que salir de la casa a las 7 para estar en el trabajo 8:30, ¿no? O sea, por el tráfico y demás. Y yo me di cuenta que traía esta como depresión postparto porque yo no disfrutaba, o sea, yo no disfrutaba el trabajo, lo hacía, pero híjole, o sea, era como en automático, ¿no? O sea, porque lo tengo que hacer. Este, no sé, cuando iba a ir a algún lugar me arreglaba, pero era pero no puedo usar esto, pero no puedo usar lo otro. Era como una incomodidad de, es que esta no soy yo, ¿no? O sea, no, el no puedo, no puedo, no puedo, y a qué hora voy a poder, era lo que me causaba pues enojo, tristeza, ¿no? Porque me costó trabajo darle la bienvenida a la la nueva nueva Susi, Susi, sí. ¿no? O sea, que también es mujer y también es mamá y muchas cosas. Y algo también que me costaba mucho trabajo era pedir y aceptar ayuda. Mucho. O sea, y con Pablo Julián no ha sido así. Entonces, lo he disfrutado más. Yo no siento que me falte algo, ¿no? O sea, ha sido súper diferente el pedir ayuda incluso a mis hermanas, a mi mamá, a mi esposo, ¿no? O sea, había cosas de, mira, hasta un simple vaso de agua pedirlo, yo decía, no, porque no quiero Incómodo. molestar, ¿no? Incomodar, ¿no? Y ahorita digo, no, pues es que yo estoy haciendo un trabajo, o sea, yo estoy criando, yo estoy alimentando, pues es mi trabajo y mi paga es que me atiendan y que me consientan, ¿no? O sea, ha sido eso Sí. muy, muy diferente, el saber que la crianza, por ejemplo, la llevamos los dos, ¿no? Ahorita mi esposo pues le está entrando mucho al tema de la casa también, ¿no? O sea, porque pues a veces aunque yo quiera colaborar en cosas, no puedo, o sea, no, No hay no hay manera, sí. manera, ¿no? Pero hay días muy buenos y hay días no tan buenos, pero también él va creciendo y siento que nos vamos acomodando mejor en nuestras rutinas. Claro. Fíjate que acabas de decir algo muy importante y gracias por compartirlo. Es que no nos enseñan, o sea, la sociedad nos dice, y creo que a veces está mal el preguntarle a una mujer, ¿y para cuándo los hijos, no? Y siento yo que es irresponsable, porque también a lo mejor nunca fue su sueño tener hijos y la va a batallar, ¿no? Y Sí, no le claro. dicen que le va a batallar, ¿no? Exacto. No cuentan esta parte que precisamente por eso nace el break de mamá, porque necesitamos sí un break, y la otra es que sea todo muy sano, ¿no? Y estar conscientes a lo que nos vamos a enfrentar. Acabas de decir algo que no pedías ayuda, ¿no? Supongo, no sé, es porque también no nos enseñan a eso, ¿sabes? En que no nos hacen conscientes de que pues es tu trabajo, como lo acabas de decir, Sí. ¿no? Es el trabajo de estar Criando. criando a ese bebé, ¿no? Sí, Entonces, claro. al final creo que también entra un cierto sentido como conciencia, y ¿por qué? Porque escuchas mucho estas vocecitas que tú dices, ¿no? De esa validación también que a veces uno espera,
de decir, bueno, ¿estaré haciendo bien, mal o qué, no? En el ejemplo anterior que decías por lo de la guardería y ahora el ir a una junta de padres Sí. con Sofi, ¿no? Y aquí también me voy a regresar un poquito. ¿Por qué Sofi, o por qué hay tanto ese lapso entre Sofi y Juan? Sí, Pablo Julián. Juan Pablo Julián, perdón, Pablo Julián. ¿Por qué? Si se puede saber. Sí, sí, sí. Mira, con Sofi yo la disfruté muchísimo. O sea, era hija única y la verdad pensar en otro hijo, en algún momento cuando Sofi tenía alrededor a lo mejor de unos 3 4 años, sí pensaba creo que este sería un buen momento ya. Pero el mismo ritmo de trabajo, los planes también, era como, no, pero ahorita no, no, pero ahorita no, pero ahorita no. Pensamos que ya nos íbamos a quedar ahí, pero la vida nos dio un regalo, un segundo regalo, que fue Pablo Julián. Y yo creo que si no hubiera sido así, o sea, si Pablo Julián hubiera llegado antes, yo hubiera colapsado. O Yo sea, creo que igual, ¿no? Como con Sofi o Sí, sí, hasta... sí, sí, porque por mi misma personalidad de querer hacer todo siempre tan bien y dedicarle todo el tiempo y en todos los aspectos, creo que no, o sea, no hubiera podido yo. O sea, lo hubiera hecho sí, pero a costa de a lo mejor no llevar una crianza tan respetuosa, de estar de mal humor, enojada, no sé, sentir que no podía con todo por mi personalidad. Para mí, así es como, pues como fue y como tenía que ser, porque siento que les puedo dedicar a los dos. O sea, a Sofi, por ejemplo, yo no la tengo que bañar, ¿no? Entonces digo, ay, qué padre, solo baño a uno, ¿no? A Sofi no le doy de comer en la boquita, entonces ella se sienta y come. O sea, Más independiente. sí, entonces yo siento que eso es lo que a mí, por mi forma de ser, me quedaba bien, ¿no? Hay mamás que tienen hijos, por ejemplo, mi mamá, mi hermana y yo nos llevamos año y medio, y para ella estuvo bien, ¿no? Pero yo no hubiera podido, o sea, yo siento que no hubiera podido, que luego ya me han dicho, no, de que puedes, pues, o sea, ya estando ahí lo tienes que hacer, te tienes que relajar y lo que me decías, ¿no? Del segundo hermano le toca compartir mucho, ¿no? A él le ha tocado adaptarse, a Sofi le ha tocado compartir tiempo, ¿no? Porque antes todo el tiempo era para ella, ahora ya no. Pero también buscamos pues tener como esa interacción y esos momentos de como de conexión emocional también, tanto Claro. con ella como con mi esposo, o sea, porque son muchas cosas las que tienes que reajustar, ¿no? Claro. Y saber que esos reajustes no son para siempre, ¿no? O sea, vamos sobre la marcha caminando y haciendo lo que se tenga que hacer, ¿no? Que eso es algo que yo he aprendido, que lo que decidas ahorita no va a ser así por siempre, ahorita es porque así se necesita, ¿no? Y si las circunstancias cambian, pues cambiaremos. Sí, ay, qué padre. En este sentido, me gustaría precisamente llegar a esta pregunta, como muy medular de este podcast. ¿Cómo sabes que lo estás haciendo bien? Nunca sabes, yo creo que nunca sabes que lo estás haciendo bien, ¿no? Siempre los papás creemos que lo estamos haciendo bien y hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Pero la certeza, híjole, yo creo que el tiempo te la va a decir, ¿no? O Sí, sea, ¿no? el tiempo y algo que nos puede, yo creo que retroalimentar que lo estamos haciendo bien es que tú te sientas bien. O sea, si tú como mamá te sientes bien trabajando de 8 a 7, ¿no? Y cuando estás con tus hijos les dedicas todo el tiempo y estás ahí atenta y dices, bueno, llego a mi casa y el celular modo avión, adiós, hasta mañana, sabes que lo estás haciendo bien, ¿no? Hay mamás que podemos estar todo el día en casa, quizá con nuestros hijos, y de todas esas 24 horas no conectaste con ellos, ¿no? O sea, los trajiste pero no conectas, no estás de malas, estás enojada, entonces yo creo que eso es hacerlo bien.
también están las mamás que están 24/7 con el bebé y que se esmeran en preparar alimentos, en hacerles rutinas y estimulación y demás, ¿no? O sea, creo que eso es lo que nos va dando como el caminito, ¿no? El que tú como mamá al final del día te sientas satisfecho y sabiendo que hiciste lo mejor que pudiste con lo que tuviste ese día, ¿no? Sí. Porque a veces no tenemos mucha paciencia, ¿no? Sí. También, y se vale decir, 5 minutos. Perdón, en este sentido, fíjate que acabas de decir algo bien importante y que también lo decía Miriam en la sesión pasada del podcast, es que si una como mujer, independientemente en que si seguiste trabajando o tomaste ese break, si eres feliz y conectas precisamente, sí, fíjate, conecto a ustedes dos, el niño, el bebé va a estar feliz, ¿no? Sí. Porque lo proyectamos, porque esa es nuestra actitud y eso traemos, ¿no? De energía y eso de energía pues sale con todo, hasta con la voz, el tono, la actitud, ¿no? Exacto. Y a diferencia en donde sí sentimos una frustración que ya no estamos conectando, en donde ya tal vez a lo mejor puede ser molesto, creo que ahí es cuando o el bebé está muy intranquilo, a lo mejor muy llorón, ¿no? En donde lo estás proyectando y se lo estás dando a bebé, ¿no? Entonces, por eso decimos acá que no estamos en contra para que mamás 24/7 no lo sientan así, de verdad. No, es si tú decides hacerlo, adelante, ¿no? Claro. Y eres feliz, adelante. Sí. A las que decidimos pues de una manera reajustar para estar activas porque es lo que nos hace feliz y es lo que amamos también y que en cierta forma pues somos, ¿no? Sí. También es válido, ¿no? Es válido, claro. ¿Por qué? Porque también lo acabas de decir, el tiempo que das es de calidad, ¿no? Claro. Y no de cantidad. Una última pregunta, Susi. ¿Tú cómo tomas ese break de mamá? Si es que lo tomas. Sí, fíjate que por ejemplo, en este posparto, no sabes cómo disfruto, o sea, soy capaz de disfrutar el bañarme sin prisa. O sea, cuando el papá lo tiene y que no está alguien me está ayudando a cuidarlo, por ejemplo, sino que pues llega y le toca, ¿no? O sea, le toca paternar. El yo bañarme sin prisa, digo, ay, qué a gusto, ¿no? Hay días que no, porque hay días que parece que en los brotes de crecimiento no tiene llenadera y ya comió, pero me estoy bañando y estoy escuchando que sigue llorando. Y bueno, sé que se puede consolar de muchas otras formas, pero con el pecho es el comodín para todo, ¿no? Sí, entonces digo, ay, está llorando, y eso a veces me angustia. Pero a veces son esos, o sea, el bañarme sin prisa, el tomarme, o sea, el poder disfrutar cosas chiquitas en el día, tomarme una taza caliente con té, pero caliente, no fría, eso también, ¿no? O sea, me gusta, por ejemplo, mientras estoy lactando, ponerme a ver una serie que hemos encontrado mi hija Sofía y yo, una serie en la que empatamos. Uh-huh. Entonces, ok, le doy de comer, pero me siento con ella a ver la serie y listo, ¿no? O sea, esas cositas que yo no hacía antes porque andaba también a las carreras, ahorita digo, bueno, pues vamos a disfrutarlas, está chiquito, estoy con él y lo disfrutamos. Y eso es lo que también creo que me mantiene lúcida y como dándome esas pequeñas dosis de consentirme, ¿no? De disfrutar, de no estar a las carreras, a las prisas. Claro, hay muchas otras cosas en las que sí, ¿no? Y la tarea, y métete a bañar, ¿no? Indicándole a Sofi, se va a hacer tarde y no quiero que duermas tarde. Pero yo así ahorita es como lo estoy haciendo, ahorita, ¿no? O cuando sé que mi mamá los cuida, ¿no? Que sé que están bien cuidados, llego y de verdad esas 2 horas o 3 que no estuve con ellos es como un respiro, fui, hice algo que me gustaba,
por ejemplo, la consulta en este caso, y regreso y los veo con más gusto, ¿no? A veces ha estado dormidito y me salgo con él en el fular a dar una caminada, ¿no? En lugar de decir no puedo salir a caminar, es de está dormido, pues lo agarro, ¿no? En mi otro posparto con Sofía está dormida, no la muevo. Con él no, con él es de vente y acá sigues dormido, ¿no? Y es lo que he buscado, pues esa forma de consentirme. Sí, como esa prueba y error, ¿no? Por así Sí, decirlo, de que ya lo hice así y dices, híjole, no, creo que no estaba tan completa. Ah, ven, aprovechamos y como dices, lo sí, agarro en el fular y sí, vamos a pasear, vamos a caminar, ¿no? Si despiertas vas a ver algún exacto. parque, ¿no? Un Sí, árbol o algo. Ay, qué sí. padre. Perdón, y lo que decías es bien importante, porque yo con Sofi me acuerdo que, según yo, lloraba mucho, ¿no? Según yo, dice mi Ujú, mamá que no, pero al menos conmigo yo así lo sentía. ujú. Y era también yo creo como esta ansiedad, ¿no? De, ay, lo estoy haciendo bien, no, porque llora, ¿qué tengo que hacer? Con él no, con él traigo más un checklist de atender esto, 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 y pues a veces llora porque se quiere dormir, ¿no? O Sí. sea, entonces acompañarlo, arrullarlo, y también siento que él llora menos, ¿no? Que Sofi. Entonces es muy cierto lo que dices, cómo transmitimos las emociones y eso se ve reflejado en el bebé, ¿no? Sí, 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 totalmente, ¿no? Y aparte tú te ves muy bien en cuanto física, tu manera de expresarte también, te sientes y transmites una paz muy padre. Me gustaría que así yo viviera mi segundo, no sé, Así pero será. qué padre, ¿no? O sea, que qué padre y qué admirable, de verdad, te admiro muchísimo desde que fuiste mamá por primera vez, esa resiliencia y esa forma de buscar, como lo dijiste, ¿no? Un trabajo pues para estar, Sí, ¿no? Y considerar. Y todo se fue dando por añadidura, por lo que comentaste que empezaste a especializarte ya en la práctica, sí, sí, ¿no? sí. Y qué padre porque ya es una Susi tanto preparada académicamente, pero también con la experiencia, ¿no? Ya estoy viendo que con Sofi esos pininos y así, esos retos que tú dijiste que tuviste con ella en cuanto a la alimentación, de verdad es admirable y qué padre que ante, no me gustaría decir problema, porque no es un problema, o sea, ante la situación o Ujú, ante las sí, circunstancias, sacaste lo mejor de ti y veo que lo has seguido sacando y lo has relacionado con tu profesión. Y sí. eso me encanta, me encanta. Sí, yo creo que eso, bueno, o sea, estas maternidades, estos vivirla en ellos dos, digo, él está muy chiquito, pero aún así siento que he aprendido mucho desde la preparación del embarazo, he soltado mucho, pero creo que eso lo puedo transmitir o lo puedo llevar, más bien traspolar a mi consulta, ¿no? Ujú. Y a veces no sé, siento que reparo en la consulta, ya sea de lactancia o de alimentación, lo que sea, mucho de lo que a mí me hubiera gustado tener, mucho de ese acompañamiento, y por eso es que a veces me apasiono tanto y digo, es que lo estás haciendo bien, ¿no? O sea, Ujú. lo haces bien y se vale relajarnos y se vale a veces apretar un poco más y a veces soltar, ¿no? Y saber que este camino de la maternidad pues no es lineal, ¿no? No es lineal, y el ser mamás que trabajamos o estar fuera de casa pues implica sí tomar pues decisiones que a veces podrían llegar a ser dolorosas. Yo me acuerdo cuando llevé a Sofía a la guardería y ay, aunque ya tenía 10 meses, pero híjole, o sea, lloraba y demás, pero luego nos fuimos adaptando, ¿no? Y ella estaba contenta, yo estaba contenta, y bueno, con él ahorita estoy disfrutando que esté en casa, ¿no? Después ya entrar a alguna guardería porque sí planeo, o sea, sí me gustaría que estuviera. Eso pienso ahorita, ¿verdad? No, no sabemos, decimos Sí, que esto es de vive un planear día a la vez, un día ¿no? a la vez, y pues bueno, ir haciendo lo que nos va latiendo en ese momento. Sí, súper buenísimo. En este sentido, Susi, por eso dije, la anterior era la última pregunta, en este no es un aporte. ¿Tú qué pudieras decirle a estas mamás que están futuras a ser mamás primerizas o que ya están viviendo esa maternidad y que a lo mejor no la están pasando tan bien, ¿no?
porque no saben precisamente o no quieren sentirse culpables, ¿no? De algunas decisiones. Sí. ¿Tú qué podrías decirles a estas mamis que no la están pasando tan bien? ¿Qué podrías decirles? Ay, mira, pues algo que a mí me ayudó mucho fue la terapia. ¿Sí? Con la terapia yo pude sanar y reparar muchas cosas y reconciliarme conmigo misma. También creo que está muy romantizado el posparto, ¿no? Está muy romantizado el nace tu bebé, mueres de amor y el bebé duerme, come, duerme, le cambias el pañal y ya estuvo. Y no. Y no. Entonces yo creo que una forma de prepararnos es saber efectivamente como cuál es el comportamiento de un bebé normal, ¿no? O sea, yo por ejemplo desconocía que los ciclos de sueño de los bebés son ciclos de 20 horas, no de 24, ¿no? Wow. Entonces, o sea, esto te ayuda a entender que no es que no duerme en la noche, o sea, es porque su ciclo va diferente al nuestro, ¿no? Al menos los primeros meses. Entonces, el conocer cómo es un comportamiento normal para poder, pues no sé, como empatarlo con lo que yo espero y entonces esperar eso que es normal, ¿no? Y no esperar eso que nos han dicho o eso que nosotras imaginamos. Entonces, la preparación desde un curso psicoprofiláctico me parece pues muy buena inversión. Y el tener apoyo también, ¿no? O sea, el tener el apoyo en casa. El trabajo en casa nunca se va a terminar, nunca. Pero si nosotros sabemos que necesitamos apoyo y lo buscamos, pues nos va a ayudar para que nos dediquemos los primeros meses nada más a nuestro bebé y que la podamos pasar mucho mejor. Híjole, acabas de decir algo muy padre. Yo tomé y voy a tomar mi parte, porque también siento que me lo dices a mí. Yo tomé un curso psicoprofiláctico y según yo me preparé, ¿no? Pero no estás preparado nunca, creo. Sí. En ese sentido y también y yendo un poco en contra de mi núcleo, porque es que ¿cómo vas a estudiar? Así lo dijeron, ¿no? ¿Cómo vas a estudiar para recibir un bebé? Ajá, pero ¿qué te podrán enseñar, ¿no? Ajá. Eso, ¿no? Y yo no sabía, y a la fecha no sé cómo trasladárselo a mi familia, que a ver, no es ni una receta y no, porque pues también ves la parte en que uno planea, pero ahora sí que llega el diablo y lo descompone, ¿no? Entonces, porque me acuerdo que había una parte en donde decía, a ver, y si quitas este plan que tú hiciste, y si lo quitas, ¿qué va a pasar? Y luego empezaron así, ¿verdad? Y si lo quitas, ¿qué va a pasar? Y si lo quitas, o sea, mi primera reacción me acuerdo, digo, no, pues, ya nada, ¿no? Entonces dicen eso, o sea, aprende también a tener esa resiliencia de que si no pasa como lo esperabas, pues no pasa nada, sigue siendo mágico, ¿no? Entonces, exactamente. Ese tipo de cosas creo que, yo no he sabido como trasladarlo a qué es un psicoprofiláctico en la familia. Me gustaría detenerme aquí un poco y el último aporte, porque creo que es interesante, cómo lo viviría una mujer, sí, considerando esto. Sí, pues mira, yo creo que te va empoderando porque sabes, basado pues digamos en ciencia, qué es lo esperado, ¿no? Y te hace consciente de qué pasa si no es como tú lo estás planeando, o sea, cuál es tu plan B, ¿no? Quiénes van a estar de apoyo, en qué momento vas a ir al hospital, o cómo incluso tomar decisiones, ¿no? Entonces, algo también que me parece muy interesante es que no hace falta que lo demostremos, ¿no? O sea, si a nosotros nos hace sentir bien, si a nosotros nos hace clic, pues ahí es, ¿no? O sea, no necesitamos como la aprobación, ¿no? De otros. Entonces, creo que cada mamá va buscando lo que va necesitando según las circunstancias que va teniendo, ¿no? Sí. Pero sí creo definitivamente que el poder, la información da poder, ¿no? Entonces, el conocer nos ayuda como a aterrizar esas expectativas que quizá teníamos muy fuera de la realidad. Sí. Y sí, la información, como dices, es poder, ¿no? Porque
cómo saber en qué momento está deshidratado el bebé, ¿no? En esos primeros días tan vitales para el bebé, ¿no? Sí, que, sí. bueno, son importantes. En esta parte ya me gustaría que dijeras cuáles son tus redes sociales para que puedan después pues consultarlos y consultarte si no es que están en León. Yo recomiendo mucho a Susi, como lo dije al principio, pues ya se volvió como la consultora de la familia a través de Meli, ¿no? Porque a mí me ayudó para mi banco de leche, inclusive me acuerdo que le pregunté, y sí se puede, o sea, de verdad sí se puede trabajar y lactar porque yo quería pues seguir Mantener. con la lactancia, o sea, y no darle fórmula, ¿no? Entonces también me dio muchos ánimos y empezaste a darme pues algunos ejemplos, ¿no? Entonces, en este sentido, me gustaría que compartieras tus redes sociales para ver en dónde te pueden contactar. De todos modos, Sí, cuando claro. compartamos, ahí ponemos tus datos de contacto y los micrófonos Sí. son todos tuyos. ¿Sabes? En Instagram estoy como nud.susi y Ujú. en Facebook como Susi Escalante, nutrióloga materno-infantil. Súper buenísimo. Pues muchísimas gracias, espero les haya gustado este episodio. A mí me encantó, creo que hasta tuvimos una visita muy, muy especial. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima, chicos. Y acuérdense, denle suscribir y denle like o el corazoncito para subir al algoritmo y lleguemos a más mamás que lo necesitan. Bye.